Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de la lucha feminista en el Congreso, el desempeño, el poder de las mujeres en México y las que quieren llegar a dirigir el órgano de gobierno del Congreso de la Unión. Bienvenidos a Punto y Coma. Desde 1993 se implementaron medidas para incentivar la participación política de las mujeres debido a que no eran obligatorias, solo 75 de los escaños en la Cámara de Diputados fueron ocupados por mujeres en ese periodo. Ya para 2002 se estableció la obligación de contar con mujeres legisladores, por lo que se impuso una cuota de género del 30% a los partidos, con lo cual la presencia de mujeres en el siguiente periodo aumentó a 115 de los 500 escaños. En la historia contemporánea del país, diversas mujeres han resaltado por su trabajo político y han impulsado la participación de las mujeres como Amalia García, Dulce María Sauri, Rosario Robles, Dolores Padierna, Margarita Zavala, Patricia Mercado, Cecilia Soto, Olga Sánchez Cordero, Josefina Vázquez Mota, Luisa María Alcalde, María de los Ángeles Moreno, entre muchas otras. Por lo que en 2014 se elevó a rango constitucional la participación del 50% de mujeres. En 2018, México pasó del 9º al 4º lugar en el mundo de número de mujeres que integran el Parlamento. Aunque desde 2018 las cámaras cuentan con casi el mismo número de hombres y mujeres, siguen siendo ellos los que ocupan los puestos de poder en el Congreso. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto saludarlos en viernes, ya es viernes, y además con este tema tan interesante que tiene que ver con poder, con toma de decisiones, pero además con el desempeño de las mujeres en el Congreso de la Unión. Y por eso nuestras invitadas de hoy son de lujo, ¿verdad, mi querida Ileana Cedeño? Así es, Fabi, unas invitadasas para hablar de eso, cómo en México las mujeres hemos ido avanzando, ganando terreno, y pues en cuestión de igualdad de género, qué mejor que se refleje en el Congreso, ¿no? Y en todas las labores que hacemos las mujeres. Así que vamos a darle paso a presentar a nuestras invitadas, mi querida Leticia Robles de la Rosa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas. Ivonne Melgar, buenos días. Muy buenos días, gracias de verdad por esta oportunidad. Feliz de cerrar la semana con ustedes, con Leti, contigo y en este temazo. Y además este tema que está muy de coyuntura porque hay dos mujeres que levantaron la mano para decir yo quiero presidir la mesa directiva del Senado y otra la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Leti. Pues mira, estamos viendo un momento importante en el Congreso de la Unión porque si bien en Cámara de Diputados ya hemos tenido varias mujeres que presiden la mesa directiva y que lo han hecho muy bien, han enfrentado momentos muy difíciles y han mostrado el temple político que tienen, en el Senado de la República de manera formal solamente una mujer ha tenido el poder importante del Senado de la República, que es María de los Ángeles Moreno, y ocurrió en el año 2000, hace 19 años. Entonces, tenemos una sequía de representación máxima en el Senado de la República, que es la mesa directiva, por parte de las mujeres. Y esta es la primera ocasión en que de manera contundente, pues las mujeres tienen una participación importante en el Pleno del Senado, es casi 50-50 porque hay de los 128 senadores, 65 son varones y 63 son mujeres. Es decir, nada más es uno el que hace la diferencia porque es prácticamente el 50-50. Entonces, esta es la primera vez en que prácticamente la mitad del Senado está representado por mujeres. Por lo tanto, me parece que el derecho de las mujeres, el derecho político, no es una concesión, no es un regalo y no es una voluntad presidencial como lo que ocurrió con la María de los Ángeles Moreno. Creo que este es un derecho conquistado, ganado a lo largo de muchos años, que les toca a las mujeres presidir. Desafortunadamente, como todo lo que ocurre cuando las mujeres empezamos a avanzar en ciertas posiciones políticas o públicas, pues hay algunas resistencias o hay algunas ópticas que valoran
que no necesariamente tiene que ser la mujer la que preside el Senado, y ese contexto pues nos ha permitido ver, Ivonne lo sabe, algunas sorpresas de algunos perfiles feministas muy reconocidos a nivel nacional, que de pronto pues están como, yo diría, sorprendiéndonos mucho al asumir posiciones no en favor de las mujeres, que históricamente los habían asumido, sino en favor del hombre. Entonces, creo que la mesa que estamos empezando en este momento nos va a dar muy buenos momentos de discusión respecto a esta forma en que en el Senado se tiene que empezar a vencer la visión varonil de la política y del poder absoluto en la Cámara. ¿Coincides en eso, Ivonne? ¿Es cierto? Es decir, por un lado está esta lucha de seguir conquistando derechos que debieran estar ya garantizados, y por otro lado, mujeres que apoyan las decisiones de los hombres. Lamentablemente y sorpresivamente sí, lo hemos platicado mucho Leticia Robles y tu servidora, porque pues estamos en el día a día, y para mí sí fue de escándalo ver la reacción de pasividad de las senadoras feministas históricamente, que no nada más se quedaron calladas frente a una bandera que debían reivindicar en estos días, cuando se va a cambiar la mesa directiva del Senado, debían defender la paridad de género. Este Congreso tiene como eslogan la legislatura de la paridad de género, así se presenta. Entonces, para mí fue verdaderamente una sorpresa digna de análisis, que hemos intercambiado muchos puntos de vista con Leti Robles y otras compañeras, colegas feministas, estudiosas del fenómeno del poder, el patriarcado, el machismo en nuestra sociedad, para poder desentrañar por qué. Hace apenas 2 meses escuchamos en la aprobación de la paridad constitucional como principio de la Constitución, que pocas veces había yo visto eso. Todos los senadores quisieron subir a tribuna para posicionar y festejar que este Congreso dejaba en la Carta Magna de México ese principio, que todos los poderes, todas las instancias de la administración pública del Estado mexicano debían buscar, procurar la paridad en la representación. Eso es la paridad constitucional. Sí. Entonces fue una gran fiesta política, todos subieron sus tweets, en sus redes sociales, diciendo hoy aprobamos, y viene el relevo de la presidencia en el Senado, con el antecedente de que Martí Batres, de manera muy temprana, él es el actual presidente de la Cámara Alta, dice yo voy, yo quiero. Y entonces la estructura patriarcal del poder que siempre hemos tenido, pero que ahora, hay que decirlo sin que se ofendan nuestras amigas, colegas, conocidas feministas, sin que se ofendan, hoy se acendra, se subraya. ¿Por qué? Porque tenemos un hiperpresidencialismo. Entonces, ante un líder político como el presidente López Obrador, tan reconocido, tan creíble y tan líder en términos de lo que pasa en el Congreso, pues toda la fuerza mayoritaria morenista está a la espera de las señales del Señor, literalmente. Y algunos interpretan que quizá el intento de reelección de Martí Batres es para continuar. Entonces, en eso de que no me han llegado las luces, la línea, hubo un repliegue, pero verdaderamente asombroso y desde mi punto de vista patético, de las históricamente feministas legisladoras que nunca dijeron sí a la paridad en la alternancia de género poder en la mesa directiva, que sea una mujer. Si somos 128 senadores, oye, pues la mitad tiene que tener una persona que pueda relevar a Martí Batres. No dudo de que lo haya hecho perfectamente, de que sea muy buen conductor, de que sea un gran político, de que lo quieran mucho sus compañeros, pero ¿cómo no plantearse por principio, por congruencia de agenda, que tiene que ser una mujer la que va a presidir ahora la mesa directiva si estamos hablando de paridad? Claro. Que ya lo decía Leti al principio de este programa, que decía al final, aunque ha habido mujeres, no ha sido la trascendencia que ahorita tendrían, porque ahorita ya una ley de paridad de género las respalda, y que al final creo, y no sé si me equivoqué, que sigue siendo en apariencia esta paridad, ¿no? Aquí mismo hemos llevado, ¿no?, que aunque ya hay más mujeres, casi 50-50, como dice, siguen siendo
el sueldo más débil, ¿no? Siguen ganando menos y ocupan 31 de las 97 plazas de alto rango. Entonces, ahí sí me gustaría pues hacer hincapié en que aunque sí estamos avanzando en cuestión de efectividad de esta ley de aplicación, pues sigue habiendo una desventaja, ¿no? Y llegar a un puesto alto al que tienen derecho, como la mesa directiva o ser líder de esta, pues que también tuviera la garantía de acceder, porque están subiendo, pero siendo también una desventaja, bueno, una desventaja económica, ¿no? Sí, También. porque mira, hemos visto el avance vertiginoso, me atrevería a decir, de la presencia femenina en los escaños y los curules, tanto del Senado como de la Cámara, de la Cámara de Diputados. Y se da, y no hay que ser mezquino para reconocerlo, se da a partir de una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en la conformación de las candidaturas para los plurinominales del 2012, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, decide una orden de que las mujeres tengan suplentes mujeres y los hombres tengan suplentes hombres, porque teníamos el fenómeno conocido como las Juanitas, que después se conoció popularmente como las Juanitas, que los partidos para cubrir la cuota de género, decían, bueno, sí, hombre, mujer, pero el suplente de la mujer es hombre. Y luego las obligaban a pedir licencia y se quedaba el hombre, ¿no? Sí. Entonces le daban la vuelta a la ley. Y lo que hace el tribunal, una decisión, insisto, histórica por las implicaciones que después tuvo, en que dice, no, suplente mujer, suplente hombre para hombre. Y entonces se conforman así las legislaturas, con mayor presencia femenina. Luego viene Enrique Peña Nieto con el impulso que traían feministas priistas, como Diva Gastelum, que digan, por decir un solo nombre, Cristina Díaz, gran otro. legisladora. Entonces impulsan y logran que el presidente de la República lleve a la Constitución y después a la legislación este principio de paridad en la composición de las plurinominales. ¿Qué es lo que provocó eso? Pues que hoy tengamos la legislatura de la paridad. Entonces estamos hablando de solamente 7 años entre el 12 y el 19, de esta presencia en que casi era testimonial, a una presencia importante. Oigan, es que las quiero interrumpir porque justamente en este instante, bueno, hace unos minutitos, Ivonne Ortega acaba de renunciar al PRI. Vía redes sociales está subiendo un video en donde dice: en congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó. Pero esto es un pequeño reflejo de esta misoginia política, del uso del poder político en favor de los hombres y no de las mujeres. Ivonne Ortega puede tener sus simpatizantes, sus militantes, seguidores, afines o no. Puede ser polémica, nos puede gustar o no. Fue una gobernadora que quiso en 2 ocasiones contender por la dirigencia del partido, ser incluso también candidata a la presidencia de la República, y este aparato político priista del hombre la ha aplastado. ¿Su opinión? Sí, no, por supuesto, me parece impresionante. Justo venía entrando cuando veo que se empieza a viralizar la carta que difunde Ivonne Ortega, y me parece que ella sí fue también en esta campaña víctima de una violencia política que las propias priistas habían querido combatir con iniciativas muy interesantes que se quedaron ahí pendientes, una de ellas impulsada por la ex senadora Diva Gastelum. Y yo creo que la forma en que se diseñó la campaña, incluso, fue pegándole con violencia política al historial de Ivonne Ortega. Si ustedes se recuerdan, Lorena Peña, que es la candidata testimonial literalmente, haciendo mancuerna en una estrategia política muy evidente. Y burda. Con Alejandro, y haciéndole segunda a Alejandro Moreno, se presta a ser la vocera de esta violencia política de género, descalificándola en todo lo que fue su aportación como política. Y Fabi tiene razón, nos podrá gustar o no, pero perdón, la señora ganó 8
candidaturas, 8 campañas al hilo. Fue presidenta municipal, diputada Le recuperó local. al PRI el estado de Yucatán. Abrió claro. el camino del regreso del PRI en la docena panista cuando le gana a un consentido del presidente Felipe Calderón en ese momento, ¿te Y acuerdas? ahorita Sí, sí, buscando ser líder del Partido Revolucionario Institucional, yo creo que ya nada más fue la estocada, Así porque es. desde 2017, todavía cuando ella empezó a hablar y a hacer declaraciones en respecto de las reformas y su efectividad en los estados, desde ahí empezó y vía redes sociales esta campaña, pero que sí me gustaría aclarar que aparentemente es política, pero lleva el sesgo Por de supuesto. machismo, ¿no? Y el sesgo, porque siempre anteponer, y con todas las políticas mujeres mexicanas, Así es. viene a anteponer el género. El género. No Sí. sé si ustedes ubican, pero el meme que más se difundió Sí. en los días previos a la elección Sí. era Ivonne Ortega, muy joven con sobrepeso, y hasta su actual situación, destacando sus cualidades físicas, sus Sí. características físicas, al margen de esto que estamos subrayando. Fue Logros. secretaria Sí. general del PRI cuando gana el presidente Peña Nieto. Era parte del grupo político que logra recuperar Los Pinos, y fue también un testimonio muy personal de cómo la van desplazando, literalmente. Ella quería ser presidenta, por cierto, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lo pidió, se lo pidió al presidente Peña, ella nos lo contó en una entrevista, y le dijeron, perdón Ivonne, pero no es tu momento, porque tenía adversarios ahí en la Cámara, en la legislatura pasada. Ella quería ser presidenta, le habían prometido que iba a tener un rol fundamental, y aquí sí retomo lo que decía Leti Robles, siempre había sido la presidencia una concesión del presidente. Hoy tiene que ser una expresión del poder mismo del Claro. Congreso, como bien lo señalaba. Y les voy a decir, yo vi la elección del PRI, y además de esa violencia política en contra de Ivonne, realmente fue muy lamentable los resultados. 80, 90% sobre 9, 10%. La verdad es como escupir al muerto, ¿no? ¿Qué necesidad tenía el PRI de una estrategia tan soez? Yo la sigo valorando así. Así es. Si tú tenías la mayoría, ok, gánalo limpiamente. Hubiera sido mejor para el partido quedar 60-30 y la otra 10, 65-55. A fin de cuentas tú ganas. Pero eso del 80% sobre 9 me parece Fatal. No, y Fatal. cuando vimos imágenes de políticos reconocidos, muy locales, pero con gran influencia, que se presentaban a votar en la mañana, en la tarde, y bueno, les faltó la medianoche, pero cerraban la casilla, ¿no? Pero bueno, finalmente es una actitud de congruencia política de Ivonne, de fuerza, de decir yo ya no juego más con este partido, que reiteradamente me da el portazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque el tema de verdad está muy interesante con nuestras invitadas de lujo. Quédese aquí en Punticom. Nadie tiene duda de que el domingo pasado vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país. Eso está claro. El resultado para el PRI es que lo refundieron. Si se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, el PRI, de la mano de la cúpula, solo tiene una ruta: la extinción. Me entristece ver a los liderazgos políticos en el territorio que se prestaron a esta nueva estafa, pero también reconozco a los liderazgos que resistieron y resisten el embate de la cúpula. Son el tipo de militantes que cualquier partido desearía tener. En lo personal, tengo claro que el PRI que se vio el domingo 11 de agosto no es el partido que me representa. Sin embargo, habiendo consultado con militantes que me respaldaron y dieron su confianza durante el proceso interno, no impugnaré jurídicamente una elección que la cúpula deslegitimó.
Este será el último gesto para el partido al que tanto afecto le he tenido. Que quede constancia, no lo hago por la dirigencia ilegítima, ni mucho menos por la cúpula, sino por los efectos postelectorales que impactarían en la militancia que ninguna culpa tiene de los actos de unos cuantos. En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó. Seguiremos en contacto porque nuestra lucha por México y por la democracia no termina, va más allá de una elección. Estaré siempre pendiente a través de mis redes sociales y mi WhatsApp. 29 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional, exgobernadora de Yucatán y varias veces candidata a dirigir dicho partido, hoy denuncia estafa. Denuncia que se prestaron para un juego sucio y que ella no obedece a esta forma de pensar y de dirigirse de un partido que por años estuvo con la batuta del país, ¿no? Entonces, una mujer, Ivonne, una mujer, Leti, que hablando en materia curricular, tiene gran peso comparado con muchísimas políticas en el país. Una mujer que con méritos avanzó en la política y que se ganó, pues sí, a mi parecer, estas candidaturas a dirigir el partido y que hoy está denunciando eso, un juego sucio. ¿Ustedes qué opinión les merece? Una, la forma en la que se va, ¿no? El contexto y sobre todo el momento, ¿no? Lo que decíamos al principio, la legislatura de la paridad de género, un gobierno, una administración y un congreso que ahorita cualquier tema da para pensar de muchos lados y que todo siempre le buscamos una justificación, un culpable. Ahorita una mujer dejando un partido de ese tamaño y en la crisis en la que está, ¿qué viene? Yo creo que tenemos que verlo también en el contexto de todo lo que fue la campaña priista, porque no es la única que se va como efecto de lo que ocurre en el PRI. Se fue hace unas semanas José Narro, que también era candidato a ocupar la presidencia, y se fue cuando detectó que había una inequidad tremenda en el proceso interno, denunció que había, pues, firmas forzadas para acrecentar la militancia. Nosotros documentamos que en 24 horas creció 200,000 el registro de militantes en el PRI, y ante esas cochinadas técnicas del proceso, un candidato se va. En esta ocasión, pues la que se mantuvo ahí, decide irse. Yo lo decía antes del corte, a mí me parece que era una rudeza innecesaria. Si tú ya tenías la mayoría, ¿para qué creas todo un garlito de golpeteo constante a tu adversaria política si se supone que no se te acerca? ¿Para qué pones a una mujer, Lorena, para que esté representándote en el golpeteo hacia tu adversaria principal, porque tú te verías muy mal como hombre golpeteándola? Entonces lo haces vía una mujer. Si Ivonne Ortega hubiera sido una competencia testimonial, no la hubieran atacado como la atacaron. Efectivamente. En el momento en que Ivonne empieza a recibir tantos ataques es porque su presencia sí era de riesgo para los grupos que controlan el partido. Ahora, yo lo que me preguntaría es por qué, si esta misma circunstancia se dio el domingo, ¿por qué no renunció el domingo? ¿Qué pasó domingo, lunes, martes, miércoles y jueves para que la llevaran a renunciar hasta hoy? En todo caso, a mí sí me hubiera gustado que en ese mensaje Ivonne nos hubiera dicho, cambié de opinión porque hasta hace unas horas yo les había dicho en entrevistas que me voy a quedar. Incluso antier, emitió un mensaje donde decía, voy a hacer la oposición dentro del partido. Lo dijo. Entonces, eso lo dijo antier, unos momentos antes de que Alejandro Moreno Cárdenas recibiera la constancia de mayoría. ¿Qué ocurrió? Sería muy bueno que lo dijera.
Evidentemente, pues mientras ellos no lo digan, caemos todo en el terreno de la especulación, pero que también se vale en la perspectiva política, en este análisis que hacemos con el contexto. Y yo quisiera preguntarles, Ivonne, Liliana, a ver qué opinan. Este cambio de opinión de Ivonne Ortega tendrá que ver con el que ya se dio cuenta que ningún partido político respalda y al final te deja sola, ¿no? Y que puede pasar no solo con el tema de ser mujer, sino con cualquier político. Pero lo inscribo en el contexto de que, pues, hay un linchamiento mediático político contra Rosario Robles, más allá, si lo hemos dicho en este programa, si fue inocente o no, etc. Hay otro linchamiento en ciernes también mediático y político contra Dolores Padierna, que si es tía, si es la tía incómoda, ¿no? Ahora el pobre sobrino, ¿no? Sí. Si debió excusar, o sea, es decir, ya están en el ojo del huracán. Sí. 3 mujeres. 3 mujeres. Entonces, de ninguna de las 3 hay un respaldo político de ninguno de sus partidos. Fíjate que quería yo, justo, Fabi, las preguntas periodísticas de nuestra cronista parlamentaria, Leti Robles, pues son muy pertinentes. ¿Qué pasó en los últimos días? Pero también el trasfondo. El trasfondo estructural de qué pasa con las mujeres y por qué se convierten en las villanas favoritas de estas novelas que son como cortinas de humo, ¿no? Porque bueno, también ahí viene la recesión, el problema de la inseguridad sigue álgido y nosotros en la telenovela Robles, Dolores Padierna. Y ahora en este caso, Ivonne, a mí me gustó mucho un punto del libro que Katia de Artigues hizo con entrevistas a Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado y Cecilia Soto como ex candidatas a la presidencia, y le hacía una serie de cuestionamientos, pero un hilo conductor que tenían las narraciones, los testimonios de los momentos oscuros de esas campañas para ellas, me quedó muy grabado y lo aplicaría hoy en el caso de Ivonne Ortega. Las mujeres, aunque lleguen a la cúspide del poder, carecen de la posibilidad de participar en esos club de Tobis, que son las élites políticas con las élites económicas, grandes reuniones, cenas, brindis, acuerdos al margen de las instituciones que representan. Y en ese libro quedaba claro que esos grandes acuerdos que se hacen alrededor de las campañas, ellas, cada quien en su momento y en su condición, nunca los pudieron hacer, nunca los pudieron conducir. Y llevo esta fotografía estructural a lo que ha sucedido con el PRI. ¿Quiénes deciden finalmente que Alito Moreno va a ser el hombre que va a dirigir al PRI? Los gobernadores. Los gobernadores hombres del PRI se sientan y resuelven con todos involucrados, activos, cierran filas y dicen, va a ser Alejandro Moreno. Y dentro de sus acuerdos particulares, incluso las columnas describen que fue una cena, no fue en la CONAGO, no fue en sus órganos partidistas. Y ahí Ivonne Ortega no cuenta, porque como me lo contaba alguna vez una exsecretaria de Estado, aprendes a que no te puedes quedar a esas comidas, porque pues van a ser comidas que van a terminar con el dominó, que ellos dominan muy bien, con los aperitivos, con los digestivos, con el coñac, con los tragos, y después hablando de cosas donde me voy a sentir incómoda y mejor aprendí, dijo, a irme. Y son los códigos del Club de Toby, y que también siguen privando en nuestra vida política. Ahorita que mencionas lo de la estructura, me gustaría regresar a un comentario que hiciste al principio, Ivonne, sobre cómo las mujeres tienen de enemigos, las mujeres en la política, de enemigos al hombre, pero también a las mujeres. No sé si recuerdan cuando Ruth Zabaleta subió a tribuna hace unos años, y las mismas mujeres, siendo ella dirigente, la atacaron y la abuchearon y todo, siendo un tema que competía al género también. Entonces, ahorita que mencionas estructura, me gustaría hacer esa como radiografía y dejar ahí una mujer peligrosa, hablando en cuestión de preparación, de currículum y de competencias. Una mujer, porque también hay que decirlo, hay mujeres, o sea, que también no tienen en el Congreso el mismo peso curricular que otras, ¿no? También no todas tienen las mismas condiciones, oportunidades y competencias, pero en este caso
de Ivonne, de la misma Rosario, ahorita que mencionaron Así el es. tema de Padierna, son mujeres que resultan una amenaza y que terminamos aterrizando en otras mujeres que las atacan, Así sumándose es. a los hombres y que siempre demeritan su trabajo, como en este caso. Que si tuvo una relación con Ahumada, que si la otra es La esposa tía de de Bejarano, tal y- o nombre, esposa y de esposa de Bejarano. Bejarano, que si esta tuvo que ver y que si se operó. Sí. ¿Por qué siempre nos demeritamos y viene el trasfondo de otra mujer? ¿lo Así ves? es. Yo creo que es un tema políticamente incorrecto. Yo solo quiero hacer un apunte Sí. Sí, antes porque, sí nos sabemos. porque realmente quiero, porque está conectado con lo del Congreso. Yo le puse nombre y apellido a los personajes en una columna que escribí sobre esto que se llamaba Hágase la paridad en los bueyes de mi compadre. Porque las senadoras que habían estado diciendo y que se haga la paridad en el Banco de México y por favor en los organismos autónomos y ya la queremos ver en las cámaras de empresarios, ellas no dicen nada de la paridad en el Congreso. Y hubo 3 mujeres a las que admiro profundamente, que considero que han sido líderes en esta causa, pero que se repliegan, y tengo una hipótesis que no la formulé yo, la formuló otra amiga feminista, pero primero es Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, y se queda callada. Nunca dice sí, no, hagamos una votación, hagamos una consulta. Y cuando habló dijo, no, que sea Batres. O sea, eso es lo peor. Sí. Que sea, que lo dice de manera explícita, que sea Martí Batres. Oiga, pero que una mujer, no, por el momento no. Yo creo que está muy bien conducida la mesa con Martí Batres. Vamos a hacer una pausa porque eso está muy calientito, muy rico, pero vamos a seguir. No se vaya, regresamos. Híjole, ese tema de verdad está tan interesante porque estamos hablando de eso, de la mujer en el poder desde el Congreso, desde los partidos políticos, desde los gobiernos de los estados, y así nos podremos ir viendo desde la parte de las ONGs y las que son activistas y defensoras de derechos humanos. Pero este tema, yo las interrumpí con todo este Ivonne chisme. estaba contándonos los nombres. Los nombres, nombres, porque los sí, hemos publicado, sí. yo las conozco, son unas grandes legisladoras, las admiro profundamente, y así como he escrito auténticas apologías de su lucha, pues ahora me veo en el deber feminista y periodístico de señalarle su incongruencia. Y fue primero Malú Micher la que se queda calladita, apoya a Martí Batres, y ahora tendrá que rendir cuentas porque en el proceso nunca se va a pronunciar por la paridad de género. Pero después, 2 panistas de muchos arrestos, que son verdaderos personajes en el Senado, Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, deciden hacer público así. En los primeros días ni siquiera negociaron, digo yo, ni siquiera se pusieron a observar, a escuchar a sus colegas. Dicen, yo también voy por Martí Batres, porque si no es una senadora del PAN la que puede ir en esta alternancia de la mesa directiva del Senado, entonces que se quede el que está. Una amiga feminista que escribe y reflexiona mucho sobre estos asuntos, doctora en educación, que ha estudiado el fenómeno del poder, Saraí Aguilar, me decía, quizá como hipótesis tenemos que plantearnos que las mujeres no estamos preparadas para que otras mujeres lleguen, que nosotras estamos pensando en la paridad en función de nosotras y las políticas particularmente, pero cuando ven que son sus compañeras las que pueden destacar, entonces prefieren que siga siendo el club de Toby el que manda. Ahí queda la hipótesis, ¿no? Yo insisto que yo siempre he tenido esta idea de que la dinámica política del país, tan arraigada en los hombres, nos ha llevado a las mujeres, o les ha llevado a las mujeres políticas, a tener que ajustarse a este club de Toby político. Y entonces cuando tienen que decidir entre si apoyan a una mujer o apoyan a un hombre, prefieren apoyar al hombre porque les garantizan futuros políticos. Porque a fin de cuentas las cúpulas de decisión en todos los partidos las siguen teniendo los varones. Entonces, si tú estás bien con el club de Toby, pues vas a tener futuro político. Si no estás bien con él y te vas de este lado, las mujeres no tenemos grupos políticos fuertes que nos ayuden a impulsar. Eso es lo que ha faltado en las políticas mexicanas. Mientras los hombres
crean sus grupos. Totalmente. Y con esos van avanzando, nosotras no. Claro. Como Nos atacamos mujeres y entre como nosotros. políticas, ¿qué es lo que hacen? Se autoseleccionan, digamos, y luego dicen, pues yo le camino aquí alrededor del club de Toby, a ver en qué momento voltea, si necesitan una mujer, aquí estoy yo, ¿no? Y eso es muy lamentable. Y les voy a decir, yo veo mujeres muy talentosas en el Congreso, históricamente talentosas, brillantísimas, Sí, no, bueno. con una oratoria impecable, que suben a la tribuna y uno lo agradece por la inteligencia, la sabiduría y el toque político, como Dulce María Sauri y como Beatriz Ay, Paredes. Ajá. Ambas mujeres sí. que presidieron al PRI, ambas mujeres enormes parlamentarias, una de ellas, Dulce María, le toca la derrota del PRI. Sí. Fue un momento apoteósico. Yo creo que ningún hombre podía haber sobrevivido políticamente a eso, y ella lo hizo con todo y el desgaste que implicó y el ataque y el irse un poco a su estado, replegarse un momento, regresar ahora. Pues con todo y ese talento, yo hablaba de María de los Ángeles Moreno, que también una mujer primera en muchas cosas, en la política mexicana. Insisto, traen una dinámica de que si bien son brillantes, si bien son valientes, si bien son muy preparadas, siguen estando expensas de las decisiones de los hombres. ¿Sí? Beatriz Paredes llega a la dirigencia nacional del PRI con una elección. Ella trabaja en toda la militancia, el retorno del PRI al gobierno, haciendo mancuerna con un gran político, independientemente de lo que haya pasado en la Procuraduría, pero es un gran político, Jesús Murillo Caram, y le construyen el camino al priismo para regresar a la presidencia de la República, después de recuperar gubernaturas, después de recuperar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de lograr en el Senado contener al gobierno de Felipe Calderón. Entonces, hicieron muy buen trabajo, una mujer muy talentosa. Sin embargo, cuando se decide en el PRI, ¿por quién vas? Ella cierra filas inmediatamente con Alejandro Moreno Cárdenas. Sí. Y entonces uno dice, ok, entiendo que eres política, entiendo que tienes tus cálculos en función de tu propio futuro político. Y también entendamos que ellas no se asumen como unas feministas per se, sino como políticas, mujeres que se abren paso en medio del mundo de los varones. Entonces, entiendo en eso la dinámica, pero a mí me hubiera gustado que hubieran sido un poco más solidarias con la candidatura de una mujer en el interior del PRIismo, volviendo al tema de Ivonne. Y tienen razón, porque ahorita que las escuchaba, es cierto, la mujer camina sola, no hace grupos. Y está muy mal. O sea, es justo, hay un término muy de moda que se ha utilizado en Europa y ahora con los movimientos feministas a raíz del Me Too, ¿no? Y a raíz del ya basta y ya es hora, que han no solo con el tema del acoso sexual, sino también con el tema de los derechos laborales, de los derechos, por ejemplo, Time Up, que después del Me Too el movimiento más fuerte era Time Up, que era ya es hora de defender a las mujeres del acoso laboral, de las maltrato a los migrantes, del maltrato en el campo, etcétera. Después, aquí en México, con las actrices, donde están Marina de Tavira y todas las demás, hoy incluso hay una marcha al ratito, pero es el de ya es hora, que no solo es el tema de acoso sexual, sino también el laboral, ¿no? Y decirles este tema, hay un concepto que se llama sororidad. Así es. Que es la solidaridad de las mujeres con las mujeres. Así es. Y que eso no lo vemos reflejado en la política. Caminan solas y van tomando sus intereses políticos de acuerdo a las circunstancias y a la geografía y al mapa político. Pero no hay un apoyo. Y me acordé por los 3 ejemplos. ¿Cuál es el grupo de Rosario Robles? Voy a dejar las preguntas al aire para irnos al... ¿Cuál es el grupo? ¿Quién está atrás de Rosario? Hay que regresar con eso. ¿Quién está atrás? Y hablo de mujeres, atrás de Dolores Padierna. ¿Quién está atrás de Ivonne Ortega? ¿Quién está atrás o estuvo atrás de Dulce María Sauri? Dulce María Sauri, efectivamente, como lo dijo Leti, después de la derrota a Yucatán. Claro. A su península. Ahí. ¿Saben por qué regresó? He platicado con ella,
ni siquiera se sorprendió al ver que la habían tomado en cuenta para las listas, porque hay una ley de paridad que obligaba a tener las cuotas. Si no, a la península. Entonces, ¿quién está atrás de ellas? Pregunta para mujeres. Sí, la misma Josefina Vázquez Mota en su atrás de derrota Josefina 2012 se quedó sola. Exacto, hay que incluir a las panistas. Margarita Zavala. Vamos a una pausa y regresamos. Ya lo comentaba Fabi antes de irnos a la pausa, cómo esa falta de sororidad ha dejado a las políticas mexicanas a la deriva. Cuando por un lado los hombres, si uno está en riesgo y enfrenta algún proceso judicial, penal o de cualquier índole, siempre brinca otro político que justifica sus malas acciones, las rectifica o incluso lo apoya o lo condena, pero siempre hay un hombre que salta. Y en el caso de las mujeres no. Fabi, decías antes del corte, no es ahorita en el Congreso, pero Margarita Zavala, cuando la candidatura... Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, con currículum y con un camino muy bueno en la política, pero fueron mujeres que desde antes de iniciar algún meeting, algún debate, ya rodaban los memes también emitidos por mismos políticos hombres y mujeres en Twitter, demeritando algo que tenía que ver con su género. Antes de que Margarita Zavala terminara o participara en el debate, ya era tendencia en Twitter, criticando algo que no tenía que ver con sus capacidades. ¿Y qué mujer salió a defenderla? ¿Y qué política vimos que dijera, a ver, espérense, ya vieron que tiene una licenciatura en esto, una maestría en esto, que logró tales acuerdos? No, ninguna mujer saltó. Pero tú, Ivonne, querías decir esta parte de la lucha feminista que de repente se diluyó. Es que mira, yo lo he observado con alerta de género, con violencia política de género, reiteradamente, y con otras banderas. Pero con otras banderas las mujeres se unen, históricamente se han unido. Pero cuando es alerta de género, por ejemplo, que hay que perjudicar, porque entonces ya no es la causa, ya no es la causa de decir hay feminicidios en tal entidad, sino van a perjudicar a mi gobernador, y entonces se repliegan. Las mismas funcionarias que hoy son de Morena, que antes pedían alerta de género en estados y que ahora están a cargo de decir si hay alerta de género o no, cuidado, no quisieron dar la alerta de género en Ciudad de México. Exactamente. Y lo mismo veo ahora. Ahora que observo, no ha habido del movimiento feminista que le debemos a Rosario Robles, y es que de verdad, ¿por qué no decirlo? Que abrió las puertas a la despenalización del aborto en la Ciudad de México y por lo tanto el camino a toda la República Mexicana. Las feministas hoy, que en otros tiempos se sumaron para para defender paridad, para defender la cuota, para ir al Tribunal Electoral, hoy no han podido articular un comunicado diciendo, señores del Poder Judicial, reclamamos un juicio justo, un debido proceso, que es lo que la Constitución le da a todos los mexicanos, ni más ni menos. ¿Por qué no han podido? Porque pesa más el partido que la calidad de ser feminista. A la sororidad le impide en México ser solidarias porque se pone de antemano la afiliación partidista. Y me temo, y eso me duele mucho porque lo estoy observando día con día, que ahora, frente al hiperpresidencialismo y el gran liderazgo del presidente López Obrador, las feministas de Morena todavía se repliegan doblemente, porque temen incomodar la agenda de Palacio Nacional. Y esto es grave, verlas, escucharlas, legitimar incluso decisiones de gobierno en contra de protestas femeninas, violentas o no. Yo no estoy de acuerdo con la violencia de ninguna forma. No me parece que se justifique de ninguna forma. Pero vayamos, quitémosle el elemento de la violencia. Vayámonos al origen de la protesta. Y tú ves a feministas históricas que han sido hasta sinónimo mismo de la palabra feminista, que ahora están replegándose al gobierno en turno. Y entonces uno reflexiona,
¿su lucha histórica era por convicciones o era por filias y fobias políticas? Entonces, como completando lo que decía Ivonne, si el gobierno no es mío, de mi grupo, pues hay que darle con todo. Pero si el gobierno es de mi grupo, porque no son políticas profesionales, son activistas sociales, ¿no? Así es. Entonces, si es de mi grupo, pues no lo tocamos, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Yo quiero retomar, sé que el tema tiene muchas aristas, pero quiero retomar el tema de origen, el Congreso. Así es. Y estamos viendo más en el Senado que en la Cámara de Diputados esta triste posición de algunas personas diciendo, mujeres, diciendo que es mejor que sea un hombre porque no quieren que sea una mujer, porque me cae mal, porque no me gustan sus estilos, porque no es de mi grupo, porque bla, 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 bla. Por venganza, porque si no fue el PAN, entonces nadie. Exactamente, ese tipo de cosas. Y entonces uno ve, ahorita formalmente, a unas horas de que se dé la votación el lunes, entre 9 y 12 del día, de los senadores de Morena, las y los senadores de Morena, para decidir si hay reelección o hay una nueva mesa directiva. Reelección implica que se quede Batres, nueva mesa implica que se quede otra persona que puede ser una mujer. Bueno, a unas horas, la única que ha formalizado ya su candidatura es Mónica Fernández Balboa, actual vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, y quien en una carta que mandó a Ricardo Monreal el día de ayer, le recordó en el primer párrafo, le dijo, a ver, yo el año pasado levanté la mano. Vamos a hacer una pausa con esa historia porque si no nos come el tiempo. Regresamos. Vamos. No nos va a alcanzar. Ahorita regresa directo para la radiografía. Está por eso, buenísimo ¿no? el chisme. Sí. Pero estuvo muy bueno, ¿eh? Antes de irnos, por favor, Leti, entonces la votación es el lunes. El lunes entre 9 y 12 la del día. Candidata, el perfil de la candidata. Hasta el momento se ha inscrito hasta el momento nada más Mónica Fernández Balboa. Ella es vicepresidenta de la mesa directiva. En esta carta que mandó a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, le recuerda que el año pasado ya levantó la mano junto con otros dos compañeros, dice ella, no los menciona, y dice, pero yo por disciplinada, se acordó que fuera uno de ellos el presidente de la mesa y el otro el presidente de la Comisión de Gobernación. Entonces entiendo que es Martí Batres y Cristóbal Arias. Entonces dice ella, y yo he trabajado durante un año como vicepresidenta, pero estoy con la unidad, quiero que nuestro grupo parlamentario siga trabajando muy bien, en armonía, pero eso no cancela mis aspiraciones como presidenta del Senado. Pues así como terminamos el programa de Rosario Robles de que esta historia continuará, esta también continuará porque el lunes es la votación y vamos a ver cómo le pega a Dolores Padierna, ya de por sí su ley Padierna, con el sobrino incómodo. Entonces, que también era la otra parte de la lucha. ¿Les parece si lo dejamos en stand-by? Sí, porque claro. ley Padierna, nada más recordar que ley Padierna quería decir que en Cámara de Diputados no hay alternancia de partido en la presidencia, siga siendo Morena. Para que ella pueda llegar. Y hay una alternancia que es que sea Laura Rojas del PAN. Entonces, creo que Dolores Padierna sí, desgraciadamente, habrá estado dañada, pero eso lo dejamos después. Muy bien, gracias, mi queridísima Ivonne Melgar. Hombre, un placer. Gracias, Leticia Robles de la Rosa. Yo disfruté muchísimo. Yo también. Y Leancita, muchísimas gracias. Gracias a Lean. ustedes por quedarse en la programación de Excelsior Televisión. Nos vemos a la próxima. Que tenga un excelente viernes. Fin de semana. Un fin de semana maravilloso. Sí.